Aquí está. Bueno, veo que hay mucha gente asistiendo y reconozco algunos de los nombres. Gracias por venir. Sé que algunos han escuchado algunas de las cosas que voy a decir. Hace 2 años, cuando fui incorporada a la academia, y también di una charla en la academia y conté muchas de las cosas que voy a contar ahora, pero tengo novedades, porque la ciencia no para, así que aún la gente que ha escuchado esto antes probablemente no haya escuchado las últimas historias. Pero a ver si me apuro para llegar ahí. Esta historia es la historia de la gravedad, y esta historia empieza hace muchos cientos de años con Newton. Newton propuso esta ley que era revolucionaria para el tiempo, porque explicaba no solo cómo las cosas se caen y se mueven aquí en la Tierra, cómo la manzana se cayó sobre su cabeza, porque la gravedad de la Tierra atrae la manzana, sino que explica al mismo tiempo el movimiento de los cuerpos celestes. Esta fue la primera vez en que la misma ley explicaba cosas mundanas al mismo tiempo que cosas allá en el cielo. Explicaba el movimiento de la luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, de todos los planetas, bueno, de casi todos los planetas, porque Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol y el que más rápido se mueve cerca del Sol, la ley de Newton no explicaba la órbita del todo bien. Había ciertas discrepancias que empezaron a preocupar a los astrónomos a medida que se tomaban mejores medidas. Y además tenía otra propiedad que a los físicos no les gustaba mucho, que es la acción inmediata a distancia. La idea de que dos cuerpos se atraen, y eso es una propiedad muy linda de la gravedad. Yo incluso tengo una remera que dice: todos nos atraemos, porque es la ley de la gravedad, todas las masas se atraen unas a otras, pero según Newton se atraen con una fuerza inmediata, que viaja inmediatamente. Si una de las masas desaparece, la otra se entera inmediatamente. Y a Einstein eso no le gustaba, porque en 1905 había explicado otros efectos que tenían que ver con electricidad y magnetismo, pero había explicado otros efectos postulando que la velocidad de la luz era una velocidad límite, que no había nada que viajara más rápido que la velocidad de la luz. Pero la gravedad parecía viajar inmediatamente, más rápido que la velocidad de la luz. Entonces se estaba buscando, no solo Einstein, sino otros también en el ambiente científico, estaban buscando una manera de explicar la gravedad de una manera que hubiera una velocidad finita, una velocidad no inmediata de interacción. Y la teoría de la relatividad general, como la llamamos, es una teoría de la gravedad, y es una teoría bellísima y complicadísima. La matemática es muy, muy complicada, pero no la voy a explicar. Voy a explicar las consecuencias y la base de la teoría, porque esas son relativamente fáciles de entender, pero hay que abrir la mente. Hay que realmente pensar de manera distinta. Lo primero que hay que visualizar es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es algo con lo que estamos algunos familiarizados, especialmente si han hecho deberes de geometría, en donde dibujamos triángulos y cuadrados y rectángulos midiendo distancias. Tenemos que pensar en esto en 3 dimensiones, entonces pensamos el espacio como una manera de medir distancias, como estas distancias que hay aquí. A ver si uso un láser. A veces sé que puedo medir ondas gravitacionales, pero no PowerPoint. Aquí está. La idea es tener esta grilla tridimensional en donde medimos distancias, midiendo las distancias entre las puntas de estos cuadrados, que son las mismas. Es decir, si queremos medir la distancia entre un punto que está aquí y otro punto que está aquí, usamos estas distancias, estas reglas, si se quiere.
El tiempo lo imaginamos, en principio nosotros imaginamos el tiempo con un solo reloj, pero aquí lo que vamos a imaginar es un reloj en cada esquinita, pero todos estos relojes sincronizados. Esto es lo que se llama un espacio-tiempo básico o un espacio-tiempo plano. Lo que Einstein postuló es que si hay una masa, el espacio-tiempo se curva. Es decir, las distancias van a cambiar entre las esquinas, algunas van a ser más cortas, otras van a ser más largas, y los relojes ya no van a estar sincronizados, algunos van a estar adelantados o atrasados con respecto a otros. Y si las masas se mueven, este espacio-tiempo es dinámico, esta curvatura es dinámica. Y las masas se mueven siguiendo la curvatura del espacio-tiempo. Si aquí tenemos esta masa, que podría ser, por ejemplo, un satélite en el sistema solar, y este podría ser el Sol curva el espacio-tiempo, y mientras más grande la masa, más grande la curvatura, y las otras masas siguen la curvatura del espacio-tiempo. O sea, la Tierra gira alrededor del Sol, no porque haya una fuerza de gravedad, que es lo que la hace girar, sino porque sigue la curvatura del espacio-tiempo. La misma Tierra también curva el espacio-tiempo, no tanto como el Sol, pero eso es lo que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra. Esta es la explicación de Einstein de la gravedad, y decía Vicente que tendría que explicar este dicho de Einstein, que me gusta decir que probé que Einstein estaba equivocado cuando era muy joven, a los 23 años, porque Einstein decía, tiene un dicho, que la gravedad, que su teoría de la gravedad no se puede culpar porque la gente caiga en los brazos del amor, pero yo conocí a mi marido, Jorge Pulin, otro físico, en la Universidad de Córdoba, estudiando la teoría de la relatividad de Einstein, estudiando la teoría de la gravedad de Einstein. Así que a él lo culpamos de más de 30 años de casados que llevamos ahora. Esta es la teoría de Einstein. Tiene muchas predicciones y se ha testeado experimentalmente de muchas maneras. En particular, por ejemplo, que la luz no viaja en línea recta, la luz se curva, y eso se descubrió con un eclipse, por primera vez con un eclipse en 1919. También predijo que el universo se expande, y eso Einstein no lo creía porque no se sabía en el momento que postuló la teoría, pero se descubrió observacionalmente pocos años después, bueno, una década después. También predice la teoría que hay o pueden existir agujeros negros, que son objetos muy compactos, con mucha masa en un espacio, en un volumen muy pequeño, tanto que nada puede salir de esa esfera. Si hay objetos que caen, no pueden salir. Si hay objetos que caen en la Tierra, se pueden salir volando en un cohete que se vaya a explorar, como hemos mandado varios cohetes, pero de un agujero negro nada que entre, en particular la luz, puede salir. Por eso se lo llama negro, porque no puede emitir luz, no puede haber luz saliendo de ese agujero negro. Sin embargo, y voy a hablar mucho de agujeros negros en esta charla, se descubrió que existían los agujeros negros porque se descubrieron no luz que venía de los agujeros negros, sino rayos X emitidos por materia que está cerca, que está cayendo en el agujero negro. Hay algunos agujeros negros, por ejemplo, que están en un sistema binario con una estrella normal, digamos, al lado, están girando uno alrededor del otro, pero hay materia cayéndose de la estrella al agujero negro. Y cuando se está cayendo, como puede llegar hasta muy cerquita del agujero negro y estar girando y estar moviéndose muy, muy rápido, y esta materia puede ser materia que esté eléctricamente cargada, que tenga carga eléctrica, va a producir ondas electromagnéticas. Y eso es luz. Los rayos X son ondas electromagnéticas, así como la luz visible, como la luz del sol.
pero esta es una luz con mucha más energía que llamamos en el espectro de lo que llamamos rayos X, los mismos rayos X con los que nos tomamos radiografías, pero estos son rayos X emitidos por estas partículas que se están cayendo en el agujero negro. Estudiando esos rayos X, y se pueden estudiar con varios satélites, se han construido muchos satélites, varios, aquí hay 3 de esos, que están mirando el cielo y mirando rayos X que vienen de muchos distintos lugares, pero en particular vienen de agujeros negros, prueban la existencia de agujeros negros. Hay algunos agujeros negros que están en los centros de galaxias que emiten rayos, rayos muy, muy, muy potentes en una dirección perpendicular a lo que parece ser la órbita, el plano, si uno quiere, de una galaxia espiral, y esos son unos rayos muy, muy potentes. Pero hay otros agujeros negros más pequeños, los llamamos agujeros negros solares o de masas solares, o agujeros negros estelares, porque son de masas parecidas a la del Sol, aunque son bastante más grandes. Son de unas 5, 6, 10 veces la masa del Sol, hasta 20 veces la masa del Sol. Y así es como se cree que nacen los agujeros negros, que los agujeros negros nacen de estrellas que explotan en supernovas, y en ciertas clases de explosiones el centro, el corazón de la estrella, el centro de la estrella colapsa. Y a veces colapsa en lo que llamamos una estrella de neutrones, que es una estrella que tiene alrededor de la masa del Sol, un poquito más que la masa del Sol, pero concentrada en el tamaño de una ciudad. En realidad, una ciudad más chica que Córdoba, así que concentrada en un diámetro menor al diámetro de la ciudad de Córdoba. Pero hay otras estrellas más grandes, esas estrellas con más masas colapsan en un agujero negro. Y un agujero negro con la masa del Sol tendría apenas 3 kilómetros de diámetro, o apenas 3 kilómetros de radio, es decir, muchísimo más chico, muchísimo más concentrado. En general, como digo, estos agujeros negros tienen más masa, tienen unas decenas de entre 10 y 20 masas solares de lo que se sabía de rayos X. Así que en realidad podemos ver agujeros negros si se quiere, pero con ondas gravitacionales podemos escuchar, decimos en una analogía, podemos escuchar los agujeros negros, porque estos agujeros negros producen ondas gravitacionales. Y déjenme contarles cómo. Si tenemos 2 agujeros negros, van a girar uno alrededor del otro, hasta Newton predecía eso, pero van a producir distorsiones del espacio-tiempo porque están girando periódicamente, y estas distorsiones periódicas del espacio-tiempo son las ondas gravitacionales. Pero estas ondas gravitacionales que se emiten y viajan a través del universo están, a ver si pongo la película de nuevo. PowerPoint no me está haciendo caso. Espero que no haya problemas. Estas ondas gravitacionales se están llevando energía del sistema y hacen que los agujeros negros se acerquen cada vez más y más y más, que eso es algo que Newton no predecía, Einstein predice, y terminan fusionándose en un solo agujero negro más grande. Ese agujero negro final está rotando, sigue rotando, pero es una esfera perfecta. Un agujero negro tiene una superficie esférica perfecta y eso no produce ondas gravitacionales. La teoría de Einstein dice que para producir ondas gravitacionales hace falta no esfericidad. De acuerdo a la teoría clásica de Einstein, yo estoy emitiendo ondas gravitacionales porque no soy esférica y me estoy moviendo mucho. Este agujero negro es esférico y rotando, aunque esté rotando, no produce ondas gravitacionales. ¿Qué son? ¿Cómo se miden estas ondas gravitacionales? Bueno, se miden como distorsiones de espacio y distorsiones de tiempo. Y lo que hace
es, si estamos aquí en la Tierra, por ejemplo, muy lejos de este evento, lo que vamos a ver es que las distancias se agrandan y se achican, se agrandan y se achican a la frecuencia que están rotando, que están bailando el tango, como me gusta decir, siendo argentina, bailando los agujeros negros, bailando el tango. Y se ve este agrande y achique de las distancias. Si estamos midiendo una distancia entre dos objetos, esa distancia se va a agrandar y achicar, y a medida que los agujeros negros están más cerca y girando más rápido, la frecuencia aumenta, la amplitud aumenta, hasta que se produce la fusión de los agujeros negros, y después un decaimiento, y después ya no hay más ondas gravitacionales producidas por el sistema. Pero esta onda gravitacional está viajando por el universo hasta siempre, va a seguir viajando por el universo hasta siempre. Lo que Einstein predijo en 1916, también buscando consecuencias de su teoría, es que el problema es que este agrande y achique de las distancias es proporcional a la distancia que se mide, pero es una fracción pequeñísima, pequeñísima de esa distancia. Por ejemplo, si estuviéramos las ondas gravitacionales que hemos medido, las más grandes ondas gravitacionales que hemos medido, implican un cambio de la distancia entre la Tierra y el Sol de unos pocos átomos. Es decir, estamos midiendo una fracción infinitesimal, y esta es la escala que quería decir a Vicente, que empezamos de esta escala pequeñísima para medir ondas gravitacionales, aun cuando estemos hablando de agujeros negros masivos, que están lejísimos, a millones o miles de millones de años luz. ¿Y cómo medimos esto? Bueno, en realidad yo participé en la construcción, en el diseño y la construcción de estos instrumentos. No les voy a poder dar todos los detalles técnicos, que son los que más me gustan, a menos que me pregunten. Pero la idea es tener interferómetros. Interferómetros son unos sistemas en L, en donde tenemos un láser aquí en la esquina, que viaja en las dos direcciones perpendiculares, rebota en espejos que están allí lejos. Como ven, estamos midiendo distancias muy grandes para poder medir esta onda gravitacional, y ese láser rebota y vuelve a la esquina donde lo medimos esa interferencia de esas dos ondas en una fotocélula, y por eso llamamos a esto un interferómetro. Estos detectores tienen 4 kilómetros de largo. Hay uno en el estado de Washington y otro en el estado de Luisiana, cerquita de donde yo vivo. Por eso, y hace un año que no estoy en ese observatorio. Hay gente trabajando en ese observatorio, pero como tenemos que tener tanto cuidado debido al COVID, no he ido a este observatorio desde hace un año ya, y lo extraño muchísimo. Hay 2 observatorios para medir estas señales, que son tan chicas que se necesitan los 2 para confirmar que la señal que se mide viene del espacio y no de un movimiento local debido a ruido sísmico, autos, a trenes o cosas así. Esta película que estaba corriendo mientras hablaba muestra cómo medimos esta onda. La idea es que estas dos distancias se están achicando y agrandando debido a la onda gravitacional, y tenemos la onda del láser que se parte en dos, viaja 4 kilómetros, rebota en esos espejos a los 4 kilómetros, vuelve a la esquina, y allí tenemos las dos ondas que están trayendo información de la longitud de estos brazos. Y si estos dos brazos son de la misma longitud, lo que vemos es interferencia destructiva. No hay luz saliendo del interferómetro. Pero si los dos brazos son de distinta distancia, porque la onda gravitacional está cambiando esas longitudes, vemos algo de luz o no, o nada de luz, dependiendo de la interferencia. Es decir, midiendo cuánta luz hay en esta fotocélula,
podemos decir si hay una onda gravitacional o no. Y eso es lo que vimos el 14 de septiembre del 2015. Esta señal que estoy mostrando acá es la azul, esta luz en la fotocélula en Livingston, en el interferómetro de Luisiana, y lo que vemos en general es ruido, no es que veamos una línea recta si no hay onda gravitacional, lo que medimos es ruido, porque los espejos se están moviendo, porque el láser tiene ruido, pero este día, el 14 de septiembre, a eso de las 5 de la mañana, hora de Luisiana, se vio una onda que parecía aumentar en frecuencia y en amplitud y después decaer. Y en anaranjado mostramos los datos de la fotocélula a 3.000 kilómetros de distancia en el observatorio de Washington, de Hanford, 7 milisegundos después. Y también había ruido antes de esto, pero aquí se ve una onda superpuesta al ruido que tiene la misma frecuencia y aumentando de amplitud de la misma manera que la onda en Livingston. Esta era la confirmación de que era una onda gravitacional. Estos interferómetros de LIGO, estos detectores de LIGO que les conté, fueron construidos en los 90. Empezaron construcción en 1992. Y esta fue la primera onda gravitacional que se midió en el 2015. Es decir, se invirtió en esta ciencia por mucho tiempo hasta poder tener la sensibilidad, hasta que el ruido se pudiera disminuir lo suficiente de manera de poder ver una onda por arriba del ruido. Y este tipo de ciencia lleva cientos de personas y décadas de tiempo. Aquí ven en el eje horizontal el tiempo, todo esto pasa en una fracción de segundo, y de esta frecuencia podemos deducir del tiempo que pasa entre este punto y este punto y cómo va cambiando de amplitud, podemos deducir la masa de estos dos objetos que eran agujeros negros y tenían casi 30 masas solares cada uno 29 y el otro 36. 30 masas solares cada uno. Esto era más grande que cualquier agujero negro estelar que se conocía de rayos X. Eso ya era increíble. La amplitud que medimos es una fracción, como explicaba Vicente, es una fracción 10 a la menos 21, que quiere decir 0,20 ceros y un 1. 10 a la menos 21. Esa es la fracción de distancia. Sobre 4 kilómetros de distancia, que es la longitud de la distancia que medimos, esta precisión quiere decir que medimos distancias mucho menores que un átomo, mucho menores que un protón. Eran 4 milésimas de protón. Y esa fue la sensibilidad que alcanzamos después de varias décadas de trabajo. Esto fue en septiembre del 2015, pero recién habíamos terminado de construir ese detector, todavía no habíamos tomado datos por ningún tiempo como para darnos idea de qué era el ruido, cómo era el ruido del detector, para convencernos de que esto no era ruido, nos tomó varios meses, y para poder hacer el análisis y convencernos de que eran agujeros negros tan grandes, también era cierto. No podíamos equivocarnos, porque hacer un anuncio de un descubrimiento tan importante y después tener que decir, bueno, perdón, nos equivocamos, es muy, muy grave para la ciencia en general. Así que hay que estar muy seguro, y por eso nos tomó algunos meses hacer el anuncio, que lo hicimos el 11 de febrero del 2016, hace poquito más de 5 años. El anuncio de la primera onda gravitacional, y tuve allí el honor de estar representando a la colaboración, porque era en ese momento la líder de la colaboración científica del LIGO, que éramos más de 1.000 científicos trabajando en esto. Ray Wise y Kip Thorne de MIT y de Caltech eran los dos científicos que empezaron la campaña para construir estos detectores en los 70.
en los 70. En los 90, cuando probablemente mucha gente asistiendo a esta conferencia no había nacido todavía, se empezaron a construir. Y fue en el 2015 cuando descubrimos la primera onda. Dave Rightsey era, y es todavía, el director ejecutivo del proyecto LIGO, y Franz Córdoba era la directora de la Fundación Nacional de Ciencia, que es el equivalente del CONICET aquí en Estados Unidos. Y estábamos todos orgullosísimos de hacer este anuncio, pero también festejando una coincidencia hermosa, porque ese día se festejó por primera vez, y se festeja cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y aquí estamos haciendo un anuncio importantísimo científico, 2 mujeres entre 5 personas, lo más cercano que se puede llegar con personas enteras a tener la mitad. Fue una coincidencia maravillosa que todavía festejo. Pero también nos gusta decir que esto es la música del universo, es una analogía que escuchamos, que con esto podemos escuchar los agujeros negros. Escuchar porque la información que tenemos es distinta de la información que recibimos de ondas de luz, de ondas electromagnéticas. No podemos ver estos agujeros negros girando tan rápido, casi a la velocidad de la luz cuando se fusionan, no producen ondas electromagnéticas, no producen luz, pero producen ondas gravitacionales. Eso fue lo que detectamos. Así que hay 2 cosas que nos gusta hacer. Una es crear estas imágenes de colores que llamamos espectrogramas, donde el eje horizontal es el tiempo, es decir, se va creando la onda gravitacional de esta manera, y el eje vertical es la frecuencia. Mientras más alta la señal, más grande la frecuencia, que es lo que se ve en esta ondita, en el dibujo de la ondita acá en los datos. Y el color indica, el brillo de la imagen indica la amplitud. Aquí se termina porque ya es cuando se convierte en ruido. Pero también podemos poner esta señal en un parlante. Es una señal digital, así que la podemos poner en un parlante, así como hacemos todo el tiempo, y esto es lo que suena. ¿Escucharon? Probablemente no escucharon nada. El volumen estaba bajo, pero a ver si la puedo empezar de nuevo. Es difícil de escuchar, ahí aumenté el volumen, pero lo que se escucha es ruido, y esto pasamos en esa conferencia, esta es la parte que pasé yo en esa conferencia de prensa. Lo que se escucha es ruido y después un boom, como un ruido grave, porque las frecuencias son frecuencias bajas. Así que lo que hicimos, para que se escuche más lindo, así como los astrónomos pintan el cielo, la luz infrarroja de rojo y la luz ultravioleta de azul, aun cuando no se puede ver, lo que hicimos fue agregar 400 hercios, aumentar la frecuencia de la señal artificialmente para que sonara más linda. Esta es la señal original. Y no les miento si les digo que se han hecho canciones y se han hecho obras musicales con este sonido y que yo he bailado al ritmo de este sonido. Fue tanto el festejo que hicimos con esta primera onda. Y ese fue el título que le pusimos a este libro que mencionaba Vicente, que acaba de aparecer, lo llamamos La música del universo, lo escribimos 4 autores, Jorge Pulin, mi marido, que es físico teórico y ha trabajado también en ondas gravitacionales y en relatividad numérica, Mario Díaz, que también fue un graduado y un doctor de la Universidad Nacional de Córdoba, que se dedica ahora a la astronomía observacional, y Lidia Díaz,
la esposa de Mario Díaz, que es una doctora de literatura, lo cual nos ayudó no solo a escribirlo literariamente un poco más correctamente, pero además para decirnos, esto no se entiende nada, nadie que no sea físico lo va a entender. Así escribimos este libro, que nos gustó muchísimo escribirlo, espero que a la gente que lo lea les guste leerlo. Esto se publicó, en realidad mandamos el estudio que habíamos hecho a publicación para que lo revisaran expertos que no habían estado involucrados en la detección, y lo publicamos el mismo día que anunciamos, el 11 de febrero, y lo que quiero mostrar aquí, el título está en inglés, pero lo que quiero mostrar es que los autores, éramos más de 1000 autores de este trabajo, somos miembros de la colaboración científica de LIGO y la colaboración de Virgo. Virgo es un detector de 3 kilómetros, también en forma de L, de 3 kilómetros en Italia, con el que colaboramos desde el 2007, cuando con tecnologías iniciales estábamos aprendiendo a estudiar ondas gravitacionales y construir estos detectores y mejorar las tecnologías. Por eso teníamos tantos autores, y la ciencia se hace, este tipo de ciencia se hace ahora realmente con grandes colaboraciones con gentes de muchos países, con gentes de muchas culturas. Y esto fue algo muy lindo porque en el 2017, como se decía también, se anunció el Premio Nobel de Física para Ray Weiss y Kip Thorne, como les mencioné antes, los pioneros de esta tecnología, y Barry Barish, que fue también profesor de Caltech, que había sido un director ejecutivo de LIGO algunos años atrás, y había sido el que impulsó la creación de esta colaboración científica de LIGO. Pero lo que nos encantó, que es muy raro en premios de la academia, es que en lugar de tener afiliaciones de Caltech y MIT en el anuncio de la Fundación Nobel, ponen a colaboración de LIGO y Virgo como afiliación. Es decir, esa fue la manera de la fundación de decir, sí, esto realmente fue trabajo en equipo, no solo de estas 3 personas. Y aquí me gustaría interrumpir un poco hablando de ciencia, para decir que estos 3 científicos, si yo los miro un poco de lejos, se parecen a Einstein. Así que ustedes pensarán, bueno, para ser científico, para hacer ondas gravitacionales hay que parecerse a Einstein. Y no es cierto. Lo primero que hay que acordarse es que uno piensa en estos científicos cuando se hacen famosos, y estas son las imágenes, pero cuando hicieron la ciencia que hicieron, eran mucho más jóvenes. Lo primero de lo que hay que acordarse es que la mejor ciencia la hace la gente joven. A veces se reconoce mucho más adelante, pero está hecha por gente joven en su mayoría. Y además, como decía, se hace en equipo, en equipos grandes. Y si uno empieza a poner fotos, y estas son fotos de la gente que estuvo, miembros de la colaboración que estuvieron en Washington, miembros de la colaboración en los distintos observatorios, en MIT, Caltech, aún en MIT y Caltech los grupos son grandes, pero ya se empiezan a ver menos los individuos, aunque se ve la diversidad. Así que a mí me gusta usar una foto de mi grupo, de la gente joven de mi grupo, ese 11 de febrero. Esta es la gente que trabaja y hace la ciencia, trabajaba y hacía esa ciencia, ese descubrimiento en ese momento. Y es ahora la gente joven que sigue haciendo estos descubrimientos. Bueno, ahora quiero seguir con ciencia. Eso fue el principio. Solamente la primera detección de ondas. Tomamos datos de nuevo en el 2016-2017, tomamos datos en el 2015-2016 y descubrimos 10 colisiones de agujeros negros de distintas masas a distintas distancias y una colisión de estrellas de neutrones.
Estas estrellas de neutrones tienen una masa mucho más chica, casi la masa del Sol, apenas un poquito más grande que la masa del Sol, y al estar, después de fusionarse, forman una, no sabemos qué, pensamos que un agujero negro, a lo mejor es una estrella rara, pero es un objeto más masivo, pero antes de fusionarse son dos estrellas de poca masa, de 1,4 masas solares, 1,3, y eso hace que la señal sea más larga, que la detectemos por más tiempo. Fíjense, todos estos dibujos, todos estos espectrogramas de la colisión de agujeros negros tienen apenas medio segundo, están mostradas en medio segundo. Acá estamos mostrando casi un minuto, es decir, decenas de segundos. Y eso nos da mucha más información sobre esta colisión. Pero si son estrellas de neutrones, pueden producir ondas electromagnéticas. La colisión de agujeros negros no produce ondas electromagnéticas, a menos que haya cosas alrededor, pero no se espera. Pero con estrellas de neutrones sí se esperan ondas electromagnéticas. Y se vieron. En realidad, supimos que existían casi inmediatamente porque el mismo día, la misma hora, el mismo minuto, casi el mismo segundo en que medimos la onda gravitacional, el satélite Fermi, que está siempre buscando rayos X, rayos gamma en el espacio, midió un efecto transitorio de rayos gamma. Y por supuesto, hicimos sonido con eso, acá está. Esta es la onda gravitacional, el ruido. Esta es la señal de rayos gamma, 1,7 segundos más tarde. Y ustedes dirán, bueno, 1,7 segundos no es tan cerquita, ¿cómo sabemos que es lo mismo? Nosotros podíamos medir la distancia a la que se produjo esta colisión de estrellas de neutrones y sabíamos que esa distancia fueron 130 millones de años luz. Es decir, llegaron los rayos gamma que se producen después de la colisión 1,7 segundos después de las ondas gravitacionales, después de haber viajado 130 millones de años. Esta es la mejor prueba de otra predicción de la teoría de Einstein, que es que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Y tenemos esta precisión, 2 segundos divididos 130 millones de años. Pero no fueron solo rayos gamma. También hubo otros, y se pudieron ver otros, porque como estábamos tomando datos ya con Virgo, cuando hicimos aquella primera detección de agujeros negros, teníamos nada más que los detectores de LIGO andando, el detector de Virgo todavía se estaba poniendo en operaciones, pero para agosto del 2017, cuando se vio esta señal, ya Virgo estaba andando, y cuando se tienen 3 detectores se puede triangular. Cuando se tienen 2 detectores, los 2 detectores de LIGO, tenemos una localización muy, muy pobre. Podemos decir, bueno, la onda gravitacional viene de allá. Y les decimos a los astrónomos, teníamos acuerdos con astrónomos, miren allá. Pero eran distancias muy lejanas, áreas muy grandes, no se veía nada. Pero con Virgo podíamos decir, miren allá, porque se podían localizar, se podía triangular mucho mejor. Y estas son detecciones de agujeros negros, pero esta fue esa detección de estrellas de neutrones. Entonces los astrónomos miraron allí, sabían la distancia, empezaron a mirar galaxias, había 40 galaxias en ese lugar que localizamos, empezaron a mirar las galaxias una por una. El Observatorio de Córdoba, que cumple años, estuvo involucrado en esta búsqueda, y se encontró que en esta galaxia había un puntito brillante que antes no había estado y era azul y después se enrojeció y después desapareció, pero 10 días más tarde, del mismo punto en el cielo, se pudieron ver ondas de radio y ondas de rayos X.
Todo esto viniendo del mismo lugar a distintos tiempos. Primero la onda gravitacional, después los rayos gamma, después la luz, las ondas electromagnéticas visibles, después los rayos X y las ondas de radio, todo del mismo lugar. Con esto tenemos la película completa. Y esta es la película que hizo la NASA. Aquí están las dos estrellas de neutrones girando y produciendo ondas gravitacionales, fusionándose y produciendo los rayos gamma. Luego, esta fusión fotónica, después la onda de choque, produce los rayos X. No se te escucha bien, Gabriela. ¿Podrías explicar de nuevo? Te alejaste del micrófono, perdón. Bueno, no, probablemente es porque esto está muy, muy fuerte. A ver, les muestro de nuevo. Primero se producían las ondas, las estrellas estaban girando produciendo ondas gravitacionales, luego se producen los rayos gamma, están aquí, luego las ondas de luz, de esta emisión de esta esfera, y luego rayos X y ondas de radio, de esta onda de choque hasta el final. Esta película tiene el sonido muy fuerte. Lo importante es que tenemos un montón de información porque tenemos ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Por eso nos gusta decir que ahora tenemos ojos y oídos para mirar el universo. Es como haberle puesto sonido al cine mudo. Y como les digo, esto es lo que conté. Estas eran últimas novedades que teníamos hace 2 años, bueno, un poco más de 2 años, pero cuando di la charla en Córdoba de incorporación, estas fueron las últimas novedades, pero tenemos más. Estas detecciones que habíamos tenido, estos 10 colisiones de agujeros negros, las dibujamos acá. Esta es la colisión de estrellas de neutrones. Lo que estamos, cada puntito representa los puntitos anaranjados, estrellas de neutrones. Estos puntitos amarillos representan masas, el eje vertical es la masa de estrellas de neutrones, que sabemos porque se reciben ondas de radio de algunas de estas estrellas de neutrones, bueno, de esas de las que sabemos la masa, y como ven están entre 1 y 2 masas solares, por eso decimos el promedio es 1,4. Estos puntitos violeta son la masa de agujeros negros de los que sabemos por rayos X, por astronomía con rayos X, y como ven, están entre 5 y 20 masas solares. Esta fue nuestra primera detección, que como ven tenían estos 2 agujeros negros más grandes que todos los otros que se conocían, y la mayoría de los que habíamos medido eran lo mismo. Estas 2 estrellas de neutrones eran normales, si se quiere, pero al fusionarse hacen o una estrella de neutrones mucho más grande que todas las conocidas, o un agujero negro mucho menor que todos los conocidos. Pero esto son las noticias viejas. Las noticias nuevas es que en el 2019-2020 tomamos datos de nuevo, tomamos un año de datos, hemos analizado los primeros 6 meses y hemos descubierto todas estas señales. 39 señales más. Ahora tenemos un total de 50, un numerito redondo, 50 señales, 50 ondas gravitacionales descubiertas, todas de colisiones de sistemas binarios. Muchas, la mayoría, de colisiones de agujeros negros de entre 20 y 30 masas solares, pero hay algunas otras de agujeros negros de masas más normales, si se quiere, o masas más comparables a los de rayos X. Y hay algunas otras especiales que me gustaría comentarles. Están todas aquí en la mitad. Una es esta, que es otra colisión de estrellas de neutrones, pero que no tuvo contraparte electromagnética, lamentablemente, porque estaban más lejos y al estar más lejos no se pudieron localizar muy bien, así que astrónomos miraron, pero no encontraron nada, probablemente, sobre todo porque estaban más lejos y había que mirar bastante. Pero fue otra colisión de estrellas de neutrones, así que hasta ahora tenemos 2 colisiones de estrellas de neutrones. Tenemos también
esta señal, que es una señal de un agujero negro normal de 20 masas solares, ahora llamamos normal a eso, antes se llamaba un agujero negro muy masivo, y otra que está acá, acá en esto que llamamos el vacío de masas, el vacío porque hay muy pocos objetos conocidos, y son sospechosos más que conocidos, entre 3 y 5 masas solares, porque son o estrellas de neutrones muy pesadas o agujeros negros muy livianos. Así que no sabemos lo que es, le ponemos un signo de pregunta, aquí hay un signo de pregunta. Y la otra señal que conviene mencionar por especial es esta, que es la más pesada de todas. Tuvimos que expandir el eje vertical para poder acomodar esta señal y algunas de las otras. Este objeto final tiene 140 masas solares. A este ya no se lo llama estelar, ya se lo llama intermedio. Pero los dos agujeros negros que intervinieron, sobre todo el más pesado, es más pesado que todos los otros agujeros negros iniciales en las señales que encontramos, y más pesado que muchos de los que resultaron de la colisión de agujeros negros. Por eso es que se sospecha, aunque no podemos probarlo de una manera u otra, a lo mejor estadísticamente con más detecciones, se sospecha que este agujero negro de 85 masas solares fue el resultado de otra colisión de agujeros negros. Como digo, cada vez que tenemos más descubrimientos, tenemos más preguntas. Otra que no mostré aquí, pero hay otra acá de una colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro. Es decir, esta es estrella de neutrones porque tiene masa normal, este es agujero negro porque tiene masa chica, pero normal, de agujeros negros. Es decir, hemos descubierto todo tipo de colisiones entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Y ahora vamos a poder empezar a hacer estadísticas con estas cosas. Todavía no hemos terminado el análisis de los segundos 5 meses, porque tuvimos que interrumpir un mes temprano la corrida de datos por COVID, interrumpimos en marzo del 2020, pero todavía estamos analizando esos 5 meses más, así que va a haber todavía más detecciones anunciadas en los próximos meses. Pero esto es lo que, como les decía, hay novedades, aparecen novedades todo el tiempo, y estas son las novedades de los detectores de ondas gravitacionales que están en la Tierra. Pero las ondas gravitacionales ocurren en muchas frecuencias, así como las ondas electromagnéticas. En ondas electromagnéticas no solo está el espectro de las ondas visibles, de las rojas y azules y verdes, sino que también hay ondas de luz en el espectro infrarrojo, en el ultravioleta, que ya no son visibles al ojo humano, pero tenemos instrumentos para detectarlo, y todavía más, hay ondas de microondas que usamos todos los días para cocinar, pero también vienen del espacio, hay ondas de rayos X y de rayos gamma, como las que vimos, es decir, hay todo un espectro de ondas electromagnéticas. Lo mismo pasa con ondas gravitacionales. Mientras más grandes los objetos, aún en colisiones de sistemas binarios, mientras más grandes los objetos, más baja la frecuencia, más largo el detector que se necesita para detectarlas. Y hay un detector que se está construyendo para volar en el espacio, donde todavía no se ha terminado el concepto, pero va a tener entre 1 y 5 millones de kilómetros de largo. Es un detector triangular, es la Agencia Espacial Europea la que lo está construyendo con colaboración de la NASA y de otras agencias, y ese podría detectar ondas gravitacionales de estos agujeros negros masivos en los centros de galaxias. También hay ondas producidas por los agujeros negros supermasivos, los que tienen miles de millones de masas solares. Aquí detectaríamos los que tienen millones o cientos de millones de masas solares. Y ya ahí se necesita algo del tamaño galáctico, y eso parece de ciencia ficción, pero no es,
porque podemos usar las ondas de radio que se detectan de estas estrellas de neutrones en nuestra galaxia, como si fueran el láser de un interferómetro, y lo que se hace es medir correlaciones entre estas distintas ondas de radio. Y eso es algo que se está haciendo en la comunidad científica, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y se están teniendo resultados muy, muy intrigantes. Así que a lo mejor yo apostaba a que iba a haber un anuncio de ondas gravitacionales en los próximos años, porque es una cuestión de tiempo hasta que exista este descubrimiento. Lo mismo con esto, este proyecto espacial se va a lanzar en el 2034, así que hay que tener paciencia. Todos los proyectos espaciales llevan mucho tiempo, pero estas cosas están pasando. Es lo que los chicos jóvenes que están escuchando esto van a ver en los diarios de acá a algunos años. Y también están las ondas gravitacionales del universo temprano. Esas son las más débiles de todas, son fuertes a bajas frecuencias, pero no hay manera de verlas, o por lo menos manera que hayamos imaginado, con interferómetros. De la manera en que se van a detectar es midiendo el efecto que tienen en el fondo de ondas, el fondo cosmológico de microondas. Hay un fondo cosmológico, hay ondas de microondas que vienen del espacio y vienen del universo muy temprano. Hemos aprendido muchísimo acerca del universo, hemos aprendido acerca de la expansión temprana inflacionaria del universo a partir de ese espectro de microondas, pero las ondas gravitacionales afectaron la polarización de esas ondas. Y hay experimentos cada vez más sensibles, sobre todo en la Antártida, para medir estas polarizaciones, y yo también creo que en los próximos 10 años se van a medir ondas gravitacionales del universo temprano. Es decir, hay ondas gravitacionales viniendo por la longitud que se mire. Esto es un futuro brillantísimo en gravedad, y es lo que les quería contar. Esta era de astronomía con ondas gravitacionales ya empezó, y empezó acelerada. Ya, como les digo, tenemos 50 ondas gravitacionales con las que estamos haciendo astronomía, y planeamos tener muchísimas más. Gracias. Espero muchas preguntas, por favor. Buenas tardes, doctora González. Es para mí un gran honor estar hablando con usted. La admiro muchísimo. Mi pregunta es, ¿qué opina sobre la reciente publicación en la revista Physical Review Letters, liderado por el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, en el que se sugiere que la extraña detección de agujeros negros intermedios en realidad no son de agujeros negros, sino de las hipotéticas estrellas de bosones ultraligeros? Y antes de que responda, también quería aprovechar la ocasión para agradecerle por haberse unido al proyecto Mautas. El doctor José Leinstein es mi mentor y soy amiga del doctor Santaolalla. Sé tanto del esfuerzo que han puesto y la pasión para que ese proyecto salga, y que tan brillantes científicos de nuestro país se hayan unido es realmente maravilloso. Son un gran ejemplo para todos los físicos y científicos que estamos por venir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por asistir y escuchar la charla. La verdad es que sobre artículos teóricos acerca de interpretación de las observaciones que hacemos de ondas gravitacionales, yo prefiero no opinar, porque no soy experta teórica ni astrofísica. En realidad mi especialidad es en el aspecto instrumental, pero me encanta tener observaciones que prueben que las teorías están equivocadas. Y hemos hecho eso con algunas. Por supuesto, cada vez que hay más descubrimientos, hay más preguntas. Como digo, siempre hay más preguntas que respuestas. Esta es una pregunta: ¿qué son estos objetos? Y hay muchas teorías, como se dice. Las respuestas más normales son que estas son estrellas de neutrones y agujeros negros comunes, pero no tenemos prueba de que lo sean. Es más, nosotros solo podemos medir la masa de estos objetos, no tenemos suficiente detalle para medir los detalles de estos objetos. Así
que no podemos diferenciar hasta ahora, por ejemplo, entre un agujero negro de 4 masas solares o una estrella de neutrones de 4 masas solares. Menos, todavía menos, una estrella de bosones. Muchísimas gracias. Gracias. Hola Gabriela, felicitaciones por la linda charla, siempre son tan interesantes y tenés tanta habilidad para contar estas cosas de una forma muy, muy, muy buena. Yo te quería hacer 3 preguntas, si fuera posible. La primera es ese retraso que hay entre la llegada de la onda gravitacional y los rayos gamma, y según entiendo, después, más tarde llegan los X y no sé cuándo viene la luz visible. ¿Esos retrasos están entendidos desde el punto de vista de la teoría? No del todo, pero, o sea, hay teorías muy, muy complicadas, hay modelos numéricos de la colisión de estrellas de neutrones, son muy complicadas porque, sobre todo para esta colisión, hay que usar modelos relativistas, y hay hidrodinámica, y hay neutrinos, y hay todo tipo de partículas, es decir, el modelado es muy complicado y se está haciendo con mucho, mucho cuidado, pero es todavía ciencia de punta, que hay alguna gente, como algunos otros argentinos, como Luis Lenner, que está involucrado, otro cordobés, que está involucrado en esas simulaciones. Pero lo que sí en realidad, y de nuevo esta no es mi especialidad, pero de los artículos que he leído, la intriga de los rayos gamma con respecto a la colisión, la intriga es el poco tiempo que hay. No, porque estos rayos gamma, como digo, se producen después de la colisión, y 1,7 segundos parece muy rápido para eventos estelares, ¿no? Para estrellas, para eventos astronómicos. Las otras ondas electromagnéticas en realidad tomaron un tiempo, se vieron a las 11 horas, recién a las 11 horas, pero no porque no existieran antes, sino porque era de día antes y no se podía ver. Es decir, se hizo de noche en los observatorios, en los lugares donde estaban los observatorios, para poder ver en esa dirección, perdón, 11 horas más tarde. Así que recién a ese momento, pero se espera que fueron producidas mucho antes de eso. Se fueron en apenas un día, o sea, ya en 1 o 2 días desaparecieron las ondas visibles, pero se pudieron seguir midiendo infrarrojo, ultravioleta por unos días más, pero no mucho. Recién a los 10 días se vieron estas ondas de radio y ondas de rayos X de la onda de choque, y todo eso da información para esta película que mostraba, que en realidad está en artículos científicos, por supuesto. Pero sí está entendido a grandes rasgos. Todo el mundo está desesperado por otros ejemplos como ese, para aprender más, para ver si pasa lo mismo en todos los ejemplos o solo en ese. La otra pregunta que quería hacerte era, los neutrones, ¿por qué la fusión, digamos, de estrellas de neutrones producen ondas electromagnéticas? ¿Es debido al momento magnético del neutrón o qué? No, porque hay partículas cargadas moviéndose muy rápido. Ah, no es solo neutrones. No son solo neutrones. No, son átomos muy, muy pesados, pero no solo neutrones. No. Y la última que te quería hacer es, entendí bien que dijiste en un momento al principio de que ese bailar el tango entre 2 agujeros negros que dan vuelta alrededor de cada uno, no está predicho por Newton. No por Newton, bueno, perdón. Lo que Newton, la teoría de Newton predice es, por supuesto, el movimiento orbital, pero el mismo movimiento orbital. O sea, a lo sumo la órbita tiene precesión, pero los dos objetos no se van a acercar. El sistema no pierde energía. Se conserva la energía.
si uno usa nada más que la gravedad de Newton. Uno tiene que usar la gravedad de Einstein para decir que se va energía en ondas gravitacionales y el sistema tiene menos energía, de manera que los agujeros negros se acercan. Esa es la predicción que no existe en la teoría newtoniana. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, para mí un placer haber sido, digamos, invitada. Soy una más, digamos, de las personas que ha ido a los talleres y todas cuestiones que propone la Universidad Nacional de Ciencias. Yo soy profesora de nivel secundario y mi tarea es llevar a los chicos a esa abstracción, digamos, y me gusta mucho a mí trabajar con simuladores. Entonces, por ahí si me recomienda algún simulador que los chicos puedan ver el bailecito y por ahí la fusión y las luces y los sonidos, con esa idea. Tenemos mucho material educacional, por supuesto mucho más en inglés que en castellano, pero tenemos algunos en castellano y algunos son visuales o auditivos, entonces no necesitan idioma. Pero si me envías un correo, mi correo es gonzalez@lsu.edu. Si me envías un correo te puedo dar referencias. En ligo.org, ligo.org, tenemos mucha información, incluso información en castellano. Ajá. Así que, y información para profesores, para estudiantes, no solo para científicos. Bueno, un placer haber escuchado la conferencia y me pareció fabuloso, me encantó. Justamente hoy día me preguntaban en la clase, profe, pero ¿cómo se ven los neutrones y los electrones? Y bueno, llevarlos hasta ese punto y decirles, bueno, no lo vas a ver, pero bueno, se someten a rayos. A ver, si el rayo pasa y se proyecta en una pantalla es porque, bueno, le dio oportunidad de pasar. Si chocó y se reflejó es porque de una se encontró con una carga totalmente en contra. O sea que me gusta mucho trabajar con simuladores. Por eso, bueno, tenemos nosotros el mail de la academia por donde nos enviaron la invitación, así que calculo que puedo enviar y hacer preguntas ahí. Bueno, muchas gracias. Interactuar con chicos y chicas, sobre todo de escuelas secundarias, me encanta, porque ahí es donde está el potencial, y hay mucho de ese potencial que no aprovechamos. Exacto, los chicos tienen un poder de imaginación tremendo, o sea, desde pensar, a ver, no sé, lo que parece irrisorio. O sea, yo les digo, ustedes saben cómo Newton se preguntó por qué, a ver, ¿cómo se llega a la teoría de la gravedad? Newton preguntó por qué la manzana se cayó hacia abajo y no hacia arriba, y le digo, una pregunta tonta, y más de uno la puede pensar. Digo, entonces, convencerlo de que es cierto, de que la ciencia es para todos, no es para algunos, y bueno, llevarlos y que se empieza de joven. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. En el caso de las estrellas de neutrones, ¿qué nuevos aportes se producen al analizar la información combinada de las ondas gravitacionales y de las ondas electromagnéticas? Bueno, como decía hace un ratito, al poder ver las ondas electromagnéticas y escuchar las ondas gravitacionales tenemos mucha más información. Por ejemplo, de las ondas gravitacionales podemos deducir las masas. Eso no se puede deducir de las ondas electromagnéticas, cuán grandes son las estrellas en este momento. Es más, en rayos gamma, había estallidos de rayos gamma de varios tipos. Se habían identificado algunos que son un poquito más largos, de más duración, más de 2 segundos, como proviniendo de supernovas, porque en algún momento se vio una supernova en la misma localización de donde se vio venir el destello de rayos gamma. Y los otros eran rayos gamma cortos, menos de 2 segundos, y eso se pensaba que se debían a colisiones de estrellas de neutrones. Y eso en principio también podía explicar, en estas colisiones de estrellas de neutrones se salen chocan muchos átomos que son muy pesados, tienen muchos neutrones, y se producen los átomos pesados,
los átomos que están en la parte de abajo de la tabla periódica, que se pensaba que venían todos de supernovas, porque no vienen de estrellas comunes, se pensaba que venían de supernovas, pero no hay tantas supernovas para explicar. Ahora, con esta detección, se pudo confirmar que hubo así como hubo antes con las supernovas, se detectó la colisión de estrellas de neutrones con este rayo gamma, este destello de rayos gamma corto, lo cual quiere decir que todos esos otros destellos de rayos gamma cortos provienen probablemente del mismo tipo de cosas. Así que estamos explicando el origen de elementos pesados como el oro y el platino. También esto se puede usar para entender física nuclear, porque es la física de colisiones de átomos muy pesados, a grandes energías, y eso es algo que no se puede replicar en aceleradores en la Tierra. Es decir, estamos aprendiendo muchísimo, pero cuando más se aprende es cuando se tienen ambos mensajeros. Esto se llama, o sea, está llamando ahora astronomía con mensajeros múltiples. Doctora, soy un común mortal que siente fascinación por el universo como por lo minúsculo que nos ofrece. La pregunta es de una gran ingenuidad, me temo. No hay tales preguntas. Esas son a veces las mejores preguntas. Lo que usted tiene para brindar. Doctora, ¿es que los agujeros negros encierran los grandes misterios del universo? No sé, hay muchos misterios en el universo que no tienen que ver con agujeros negros, como materia oscura, es materia que sabemos que existe, que tiene masa, que tiene gravedad, pero no sabemos qué es, como la energía oscura que parece estar produciendo una aceleración de la expansión del universo. Ninguna de esas cosas probablemente tenga que ver con agujeros negros. Con agujeros negros, como uno no sabe ni puede saber, de acuerdo a la teoría, qué es lo que pasa dentro del agujero negro, da lugar a muchas preguntas. En particular, se piensa que, se sabe que la teoría clásica ya no funciona en el centro del agujero negro porque tenemos que dividir por cero, da infinitos. Y entonces uno puede decir, bueno, eso a lo mejor es el portal a otro universo. Es una teoría, o por lo menos un portal a otro agujero negro, que puede estar en otro universo. Y es una teoría científica, es una teoría que se ha propuesto, pero como todas las teorías, hasta que no haya experimentos que las puedan probar o bien o mal, no se sabe si son correctas o no. Gracias, doctora. No, gracias por la pregunta. Dijo que su especialidad es lo instrumental. ¿Nos puede contar algún detalle sobre el instrumento en sí? Y muchas gracias por la charla. Bueno, gracias por la pregunta también. Sobre todo por preguntar por mi tema favorito. Yo les decía que para medir estas ondas gravitacionales tenemos que medir cambios de distancias, diferencias de distancias en estas escalas de kilómetros, diferencias de distancias subatómicas. Y para poder hacer eso tenemos que usar muchísimos trucos experimentales, magia experimental. Y eso es lo que hacemos los físicos experimentales. Por ejemplo, los espejos tienen que estar aislados del ruido de la Tierra, porque la Tierra se está moviendo todo el tiempo, y se está moviendo mucho más que estas pequeñas distancias que queremos medir. Así que aislamos los espejos del ruido sísmico, colgándolos de péndulos cuádruples, colgando eso de un sistema de aislación sísmica activo, donde medimos el desplazamiento y lo cancelamos lo mejor que podemos. Tenemos que poner todo esto en vacío. El láser que viaja 4 kilómetros viaja en un tubo de vacío. Ese vacío se hizo, es uno de los sistemas en volumen más grandes de la Tierra, y es vacío súper sofisticado, ultra vacío. Y eso se evacuó, se hizo el vacío en 1993.
y no se ha abierto desde entonces. Todo esto es física e ingeniería, es una maravilla de ingeniería, y esto es ingeniería óptica, ingeniería electrónica, ingeniería de controles, además de física fundamental. Mi tesis de doctorado, por ejemplo, fue predecir y medir para probar que la predicción era correcta, cómo el movimiento atómico, el movimiento browniano de estos espejos iba a afectar el ruido del LIGO. Y eso es algo que todavía estamos tratando de reducir. El ruido cuántico del láser es algo que también se han inventado maneras de reducir con ópticas cuánticas, de óptica cuántica. Es decir, estamos usando ciencia de avanzada en todos los aspectos. Hola. Hola. Hola Gabriela, soy Hugo, soy profe de física. Creo que doy clase en un colegio que está cerca de tu barrio, en el Garzón Agulla. ¿Es así? Bueno, yo fui a un colegio en San Vicente, pero crecí en barrio Los Plátanos y en barrio Ate, o sea, en los dos extremos de la ciudad. Bueno, la pregunta es, Albert Einstein dijo que las ondas gravitacionales se movían a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? En esta cuestión de que ustedes miden todo, quisiera saber si realmente comprobaron eso. Supongo que sí, que tomaron la velocidad de las ondas electromagnéticas. Y la otra pregunta, no sé si pregunto o me hago yo a mí mismo, ¿qué pasaría si en algún momento detectaran de que alguna onda gravitacional se mueve a una mayor velocidad? Bueno, no creo que detectemos algo que se mueve a mayor velocidad, sino a menor, pero nunca se sabe. Es difícil hacer predicciones sobre el futuro. La mejor prueba que tenemos de que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz es esta diferencia de tiempo entre las ondas de rayos gamma, que son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, porque es luz, son ondas de rayos gamma, comparada con la onda gravitacional. Como decía, llegaron con menos de 2 segundos de diferencia después de haber viajado 130 millones de años, así que eso es una fracción en 10 a la 16. Con esa precisión podemos decir que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Perfecto. Tenemos, con todas las detecciones y con estadísticas de las detecciones, también vemos cuánto se puede modificar, no de qué manera, porque no sabemos de qué manera, pero vemos si coinciden las señales que detectamos con la teoría de Einstein, para ver si hay alguna prueba de que la teoría de Einstein es distinta, de que hay otra teoría, una teoría que a lo mejor se pueda usar para predecir cuantización de la gravedad, por ejemplo, o predecir diferencias a distancias astrofísicas, a distancias cosmológicas que ayuden con materia oscura. Pero hasta ahora Einstein tuvo razón. En las pruebas que hemos hecho, algunas tienen más precisión que otras, la mayoría tienen menos precisión que otras, otros tests, otras pruebas de la teoría de la relatividad, pero hasta ahora todo lo que hemos medido está de acuerdo con la teoría de la relatividad general. Gracias. No, gracias por las preguntas. Gerlinde. Ya, muchas gracias, Gabriela. Mi pregunta ¿es una colisión posible entre 3 o 4 agujeros negros? ¿O 5? No sé. ¿Es una posibilidad? Bueno, existe posibilidad y es muy, muy probable que existen sistemas que no son sistemas de solo 2 agujeros negros, sino que hay 2 agujeros negros, que hay 3 agujeros negros girando. Lo que en general pasa, y eso se ve que pasa con las estrellas también, es que hay 2 agujeros negros que están más cerca y uno que está más lejos. Y en ese caso, los 3 no van a colisionar todos al mismo tiempo,
sino que los dos que están más cerca se van a fusionar primero y después va a quedar el otro agujero negro de nuevo en un sistema binario que colisionará después. Y eso puede haber sido lo que pasa en este sistema que vimos, en donde uno de los agujeros negros es tan pesado que probablemente viene de otra colisión. Si todo esto pasó en un mismo sistema, era un sistema que tenía más de 2 agujeros negros. A lo mejor han sido estos dos colisiones de agujeros negros, o una colisión y otro agujero negro que se encontraron por casualidad, no que estaban en el mismo sistema, pero sí, con estrellas se sabe, hay menos sistemas de 3 estrellas que binarios, los sistemas binarios son muy, muy comunes, pero existen, por supuesto, así que sí, espero que existan, pero no veríamos la colisión de 3 agujeros negros juntos. Muchas gracias, interesante. Probablemente sea una burrada. El hecho de que las ondas, la detección de una onda gravitacional que se generó, demora millones de años en llegar, uno puede especular que habrá continuidad en el tiempo en la emisión de ondas gravitacionales y que, por ejemplo, si extrapolo, hoy en día se estarán produciendo choques de agujeros negros y alguna vez tendremos, dentro de 1.300 millones de años, los podremos ver. Bueno, esperemos que la humanidad siga en la Tierra. No, pero la pregunta un poquito más seriamente, Flor, sería, ¿hay alguna evidencia ya de que hay continuidad en el tiempo? Aparentemente por el gráfico tuyo sí, pero en un tiempo de 2 o 3 años, nada más. Bueno, en realidad las distancias que hemos medido no son grandes distancias a escalas cosmológicas. Es decir, lo que estamos viendo son agujeros negros que se han formado después de que muchas estrellas han explotado, no muy temprano en la historia del universo. Así que no sabemos si se produjeron agujeros negros y colisionan agujeros negros con la misma frecuencia que medimos ahora a los que están más lejos o que pasaron más temprano en el tiempo. Pero tenemos conceptos para detectores que llamamos de tercera generación, detectores de ondas gravitacionales que serían más largos. Hay un concepto europeo, hay un concepto de Estados Unidos. El concepto de Estados Unidos es hacer otro detector de 40 kilómetros de largo. Y con esos detectores, al ser más largos, son más sensibles y se podrían medir agujeros negros que están mucho más lejos, lo cual quiere decir que fueron producidos mucho más temprano en la historia del universo. Y en realidad uno podría ver el final o el principio de la historia, si se quiere. Uno podría ver cuáles son los agujeros negros más viejos, o los sistemas binarios de agujeros negros más viejos del universo, o los que aparecieron antes que nadie. Pero todavía no, las distancias astrofísicas que estamos observando son distancias de las que ondas electromagnéticas tienen mucha más información, es lo que llamamos el universo cercano, todavía no alcanzamos a ver el universo lejano. Muchas gracias, clarísimo. Bien, buenas tardes. Hola. 2 cositas, pues realmente soy interesado en el tema, pero más como un hobby que como estudio. Una pregunta respecto a esto. Dices que la materia oscura y la energía oscura es la más predominante en el universo. ¿Ella no afecta la medición de estas ondas gravitatorias de alguna manera? Y si además con estas ondas gravitatorias podríamos como establecer un mapa del universo, un mapa solar para ubicar ciertos objetos en él. Sí, eso es lo que queremos hacer, por ejemplo, si tenemos mejor localización de los agujeros negros, podemos decir, bueno, los agujeros negros parecen venir de galaxias o parecen venir del vacío entre galaxias. No sabemos eso porque todavía no tenemos localizaciones tan precisas para agujeros negros, pero mientras más sensibilidad tenemos, mejor la localización que tenemos, y eso también porque estamos trabajando con otros detectores. Hay otros detectores en construcción en India y otro a punto de ser operacional en Japón, así que al tener más detectores tenemos más triangulación, podemos tener más localización.
Acerca de materia oscura, en principio afecta el viaje de las ondas gravitacionales, pero tanto como la Tierra afecta el paso de la onda gravitacional. La onda gravitacional pasa sobre la Tierra y nos afecta un poquitito, apenas, porque así la medimos. Pero en general el universo es casi transparente a las ondas gravitacionales. Está muy poco afectado por las masas en el camino, porque el efecto del cambio de distancias es tan pequeño que hay otras cosas que afectan muchísimo más. Así que en ese sentido, por lo menos con la sensibilidad que tenemos ahora, tenemos algunos estudios en ver si hay algunos indicios de algo que podría ser causado por materia oscura, pero hasta ahora solo tenemos cotas superiores sobre los efectos, pero no esperamos ningún efecto muy grande. Ok, muchas gracias. Gaby Condes, ¿existe alguna posibilidad de la construcción de un observatorio de ondas gravitacionales en Sudamérica? La posibilidad existe en Sudamérica, hay muchos científicos, hay mucho terreno, porque para estos observatorios hace falta terreno, no necesariamente plano, porque la luz viaja, el láser viaja en línea recta, pero por supuesto la Tierra está curvada. Así que hace falta un terreno con espacio, pero también si uno lo hace más de 10 kilómetros de largo, de manera de poder tener dos estaciones donde la luz viaje en línea recta, y el sistema de vacío. Pero son proyectos muy caros. Hay grupos latinoamericanos donde se está discutiendo estrategia de grandes proyectos o de involucrarse en grandes proyectos, y estos proyectos son internacionales, así que yo espero que haya, sí, sería no un país, sino una colaboración de países latinoamericanos, a lo mejor no solo de países latinoamericanos, sino de países latinoamericanos con Estados Unidos, o con Australia, o con Asia. Y ahora hay cada vez más países interesados en contribuir a esta ciencia. Y yo creo que, como digo, hay mucho potencial, aun si no hay mucho dinero, hay mucho potencial científico y de terreno en Latinoamérica para esto. Sí, hola, mucho gusto, Gabriela. Yo soy un físico uruguayo, pero mi especialidad es está lejísimo de lo nano y de lo tera y de lo giga. Digo, porque mi especialidad es la interacción entre la luz y la materia. Es lo que llaman acústo-óptica, así en general. Pero tu charla me pareció excelente, desde un punto de vista didáctico excepcional, porque hasta yo logré entender lo que contaste. Pero tengo un par de preguntas que me interesaría saber. Capaz que lo dijiste, pues yo tuve que salir un minuto. ¿De qué orden es la longitud de onda de las ondas gravitacionales? Capaz que lo dijiste. No lo dije. Dije la frecuencia de las ondas gravitacionales, la máxima frecuencia, que es la frecuencia en la que coalescen las ondas gravitacionales, es de entre 100 y 300 hercios para los agujeros negros, es de kilohercios para o sea, es una longitud de onda grande, por lo que veo. O sea, es una longitud de onda grande, por eso se necesitan también interferómetros grandes. Interferómetros tan grandes, claro. Y la segunda pregunta es, los cuanta los quantus de las ondas gravitacionales, ¿sería lo que antes los científicos que buscaban un campo unificado llamaban gravitones? Bueno, todavía se los llama, ¿no? A toda onda se le asocia una partícula, sí. El principio de partículas y ondas, y se le llama a la partícula que estaría asociada con ondas gravitacionales, se la llama gravitones. Uno puede decir que estamos detectando gravitones, pero los estamos detectando por miles de millones a la vez, entonces no, con una longitud de onda tan grande tampoco, digo, no. Claro. No es una partícula localizable fácilmente. Bueno, te felicito nuevamente y muchas gracias. No, gracias por las preguntas.
Sí, no, me quedé con eso de que, bueno, vos, Gabriela, y perdón el vos, pero No, no, por favor, y me pueden llamar Gaby también. No sé, me pareció fabuloso que, bueno, empezaste tu presentación con el dibujito, digamos, del el científico loco ese que todo el mundo cree que, bueno, es científico porque tiene 2 tubitos y aparece con los pelos parados y qué sé yo qué. Y una idea que yo les quise sacar a mis alumnos. Entonces, traje a colación quién le ayudó a Einstein con esto de la teoría de la relatividad, porque si bien era un hombre, era un físico y como tal tenía una abstracción hermosísima, podía imaginar muchas cosas, en matemática no era tan bueno, seamos sinceros. Y tomó muchas cosas de su esposa, pero también de Emmy Noether, algo así, el apellido. Nether, sí. Nether. Ella es como que le dio una teoría, y él se basa mucho en esa teoría para, digamos, la finitud de la relatividad. Pero yo no sé si tiene algo que ver con la álgebra, con la geometría, o no sé bien cómo explicarles, por eso nunca se los traigo a los chicos, a esa señora, particularmente porque es re difícil, digamos, eso. Pero así, en básico, ¿en qué colabora esta señora para que, digamos, esta teoría realmente salga, digamos, como Einstein quería? Bueno, había varias otras personas, y si Einstein no hubiera publicado su teoría de la relatividad en 1915, la hubieran publicado otros científicos pocos años después. Esa teoría estaba flotando en el aire ya. Yo creo que los descubrimientos y las teorías que tuvo Einstein en 1905 fueron mucho más revolucionarias, o mostraron mucho más su instinto de genio que la teoría de la relatividad general. Pero Emmy Noether, su mayor contribución, que es una contribución preciosa, es uno de los teoremas más bellos que uno aprende en física, por lo menos, no sé si en matemática, tiene que ver con las cantidades conservadas, que en los sistemas, si hay simetrías en los sistemas, hay alguna cantidad que se conserva de acuerdo a esa simetría. Y eso tenía que ver con, con la formulación de ecuaciones diferenciales, la formulación de ecuaciones de física en forma de ecuaciones diferenciales y buscando cantidades conservadas, cantidades como la conservación de la energía, la conservación del momento angular, la conservación del momento lineal. Y ese es un teorema que llamamos teorema de Noether, que la verdad es que yo no sabía que era Emmy Noether hasta muchísimo después. Yo aprendí ese teorema, me encantó, pero no sabía que era Emmy, que era una mujer la que lo había propuesto hasta muchísimos años después de aprenderlo. Claro, lo traigo también a colación porque vos dijiste que justo el 11 de febrero, cuando se celebra el Día de la Niña en la Ciencia, y digo, pucha, cuánto que ver que tenemos las mujeres en la ciencia, y eso también, digamos, quiero hacer hincapié en las chicas del cole. A ver, ¿por qué siempre el científico loco y no, por ejemplo, Heidi Lamar con sus estudios, que hoy en día gracias a ella tenemos el Bluetooth, tenemos todo lo de las comunicaciones, tenemos tantas mujeres en ciencia, y bueno, y que se haya dado esto del descubrimiento, y justo el Día de la Niña en la Ciencia, fabuloso. Bueno, sí, felicitaciones. ¿No? Sí. Gracias. Gracias. Caro Chavero dice, habiendo encontrado ondas gravitacionales, ¿qué otra predicción de la teoría de la relatividad aún faltaría probar? Bueno, en realidad que existían ondas gravitacionales ya se había probado antes de nuestro descubrimiento y se había dado un premio Nobel en el 93 acerca de eso. El primer sistema binario de estrellas de neutrones en nuestra galaxia fue descubierto en 1972-73 y fue descubierto por un astrónomo con ondas de radio, un radioastrónomo Hulse, y su estudiante de doctorado,
bueno, el estudiante de doctorado era Hulse, el radioastrónomo era Taylor, Joe Taylor, y descubrieron este primer sistema binario de estrellas de neutrones con un periodo de 8 horas, el periodo orbital era de 8 horas, así que no está cerca de colisionar en ningún momento, van a ser cientos de millones de años. Pero lo que vieron es que las estrellas de neutrones se acercaban, que la órbita se achicaba, tuvieron que medir por muchos años, y ese fue Taylor el que siguió midiendo este sistema por muchos años, y se vio que la órbita se achicaba, así como había predicho la teoría de Einstein. Así que esa predicción de la teoría ya estaba probado. Estos detectores no se construyeron para ver si Einstein tenía razón o no, se construyeron pensando, contando con que Einstein tuviera razón, con que la teoría estuviera correcta, y usar estas ondas gravitacionales para hacer astronomía, sobre todo con agujeros negros. Y eso es lo que se está haciendo. Sí, de vuelta. A partir de lo que dijo el físico uruguayo, me pregunté cómo se puede concebir a la vez la idea de la gravedad como partícula hipotética de gravitón y la curvatura del espacio-tiempo. No, me cuesta imaginarme ambas. O sea, ¿qué sería la gravedad en ese sentido? Bueno, ahí lo que hay que preguntarse no es qué es la gravedad, sino qué es la gravedad cuántica. Yeah. Y eso es más difícil. Pueden pedirle a mi marido que dé una charla, él es especialista en eso también, o a otros, pero es realmente uno de los grandes problemas conceptuales de la gravedad cuántica, porque ¿cómo se cuantiza el tiempo? No es cuantizar el espacio, sino el espacio-tiempo. Y es realmente uno de los grandes problemas conceptuales de gravedad cuántica. Hay teorías de gravedad cuántica, la teoría de cuerdas, involucra la gravedad y también a las otras fuerzas de la naturaleza. La teoría de lazos de gravedad cuántica es una teoría cuántica, y ambas son teorías matemáticas consistentes, pero todavía no hay predicciones que se hayan podido medir. Así que bien, cuando haya, se entenderá un poco mejor. Lo sabremos. Genial. ¿Me podría repetir, por favor, su correo electrónico? González, como mi apellido, con Z al final, @lsu.edu. Muchísimas gracias. De nada. Frank 71182 dice: a través de las ondas gravitacionales, ¿podremos medir la velocidad de expansión del universo? Esa es una buena pregunta, bueno, como todas las otras, ¿no? En realidad, con las ondas gravitacionales solas, no, o no fácilmente, porque las ondas gravitacionales viajan en un universo que se está expandiendo. Entonces cuando yo les mostré esa ondita que medimos, la frecuencia que hemos medido, es en realidad, fue al principio una frecuencia un poco más alta, que llega a la Tierra un poco más baja, porque viajó a través de esa expansión del universo. Y nosotros no podemos saber eso. Podemos deducir eso si tenemos un modelo de expansión del universo, pero no podemos probar nosotros ese modelo de expansión. Sin embargo, con esta colisión de estrellas de neutrones, en donde también se midieron las ondas electromagnéticas, se pudo localizar la galaxia donde se produjo esta colisión, y entonces a esa galaxia se le puede medir el corrimiento al rojo, que quiere decir cuán rápido se está alejando de nosotros, y con el corrimiento al rojo de esa galaxia y con la distancia que medimos nosotros a partir de la amplitud y la frecuencia de la onda que medimos aquí en la Tierra, sí se puede medir la velocidad de expansión del universo. Es una medida bastante cruda la que tenemos, es decir, el error es bastante grande, porque la precisión que tenemos no es suficiente todavía, pero es una medición distinta de la que se hace con las ondas de microondas, por ejemplo, las ondas cosmológicas, el espectro cosmológico de microondas,
o con las supernovas. Hay supernovas que se pueden usar para medir distancias y las galaxias para medir el corrimiento al rojo. Esas son las dos maneras clásicas de medir la expansión del universo, y últimamente se han hecho tan precisas que se han hecho muy precisas, pero no coinciden. Ahora están, antes estaban dos mediciones que eran consistentes, pero ahora los errores se han achicado y no, las mediciones son distintas. La nuestra todavía tiene un error mucho más grande, así que no puede distinguir entre esas, pero con detectores más sensibles y con mucha más estadística podríamos hacerlo. La última pregunta es de Francisco Cuadra en YouTube y dice: ¿la longitud de las ondas gravitacionales es afectada por el redshift cosmológico? Sí, sí. Bueno, no la longitud, sino la distancia que deducimos nosotros, que se deduce de la amplitud y de la frecuencia de las ondas gravitacionales, no la podemos distinguir del corrimiento al rojo, es decir, la distancia que medimos es la distancia corrida al rojo, pero no sabemos cuánto corrimiento al rojo tiene. Eso es lo que pudimos saber al detectar ondas electromagnéticas coincidentes con las ondas gravitacionales, porque de las ondas electromagnéticas se pudo deducir la galaxia y de la galaxia se puede medir el corrimiento al rojo. Pero nosotros no podemos medir el corrimiento al rojo, lamentablemente. Bueno, Gabriela, por supuesto no queda más que agradecerte, una conferencia hermosa, muy didáctica, y ya has visto por la cantidad de preguntas el interés que ha generado, así que realmente creo que ha sido un lujo haber iniciado el ciclo de Descubriendo la Ciencia con tu conferencia, y te lo queremos agradecer. Nuevamente saludar a la gente del Observatorio Astronómico por sus 150 años y reiterar que esta la hemos dedicado a ese homenaje, y a todos los presentes agradecerles que nos hayan acompañado.